Hola, bienvenidos a nuestro canal Moon Healer. Hoy tenemos una nueva charla en la cual vamos a hablar de la importancia de la oración y del dhikr, del salah y del dhikr. Lo mismo que podríamos decir la oración o las peticiones y los mantras, el, el, el efecto que tienen sobre nosotros. Entonces, pues lo primero que quiero comentar es que cuando venimos eh, de un background religioso, solemos entender por oración algo que tenemos que hacer como una obligación. La mayoría de las personas que practican una religión o han practicado una religión han sentido que la oración se vuelve como un tema de obligación, algo que tienes que hacer, entonces se vuelve como una tarea, ¿no? Como cuando los niños van al colegio y luego tienen que hacer las tareas. Entonces, hay como un déficit de atención que suele suceder cuando practicamos este tipo de rituales, ¿no? Ya sea que los católicos, por ejemplo, cuando van a misa y lo hacen por rutina, por tradición y hacen todos los rituales, pero realmente, o hacen el rosario, pero realmente no están conectados. Le pasa a los musulmanes cuando hacen el salah. Y lo que suele suceder es que lo hacemos por costumbre, por hábito, por temor, por sentir que si no lo hacemos, eso nos saca de una u otra manera del Islam, por decirlo de alguna manera, y por costumbre o por miedo a temor a Dios, ¿no? Así es. Y la razón por la cual la mayoría de las personas asocia la oración con el temor es porque, aunque hablando en particular del Islam, aunque nosotros es parte de nuestra creencia saber que Dios no es antropomórfico, tenemos una creencia bastante antropomórfica de Él. De pronto, no al nivel físico, pero sí al nivel emocional. Le añadimos emociones a Dios, le añadimos actitudes. Y tenemos esa sensación de que, o esa creencia, esa falsa creencia, de que Dios es una persona, por llamarlo de alguna manera, que está mirándonos, observándonos y esperando a ver cómo nos comportamos. Y si no hacemos las cosas que tenemos que hacer, nos castiga. Y esta actitud, esta visión infantil de Dios, del creador de todo lo que es, hace que nuestros rituales se vuelvan muy infantiles también. Como que los hacemos por llenar la casilla, darle un tick mark a la casilla de, ok, ya cumplí con esto, y realmente no tenemos conocimiento de lo que estamos haciendo. En parte ha sido por la desconexión que ha habido de la religión, del Islam, y me imagino que de otras religiones también, de su misticismo. Porque el misticismo en todos los caminos espirituales lo que nos lleva es a la esencia del por qué y el para qué hacemos las cosas. Cuando conectamos con la información que viene desde un lugar metafísico, ¿okay? No es algo que es visible a los humanos, pero de los místicos hace miles de años ya sabía lo que eran las energías y sabían que cuando realizaban ciertos rituales lo que se activaba era una descarga de energía cósmica, una descarga divina que hacía que aumentara la vibración de las personas. Pero cuando nosotros vivimos la religión solo desde el exterior, solo desde su faceta ritualista, desde el exoterismo, si lo queremos llamar de alguna manera con X, entonces no conectamos con esta información, por lo tanto el ritual pierde ante nuestros ojos toda validez. Eso es lo primero con lo que quiero empezar. ¿Tú tienes algún comentario? Sí, a mí me gustaría agregar que aparte del miedo que a veces hablamos acerca de la oración, tienes que hacer la oración porque si no Dios te castiga, si quieres el paraíso, tienes que orar. Condicionamos la oración y lo que se vuelve es que pierde su divinidad, o sea, pierde su hermosura o pierde esa conexión que deberíamos sentir cuando nosotros oramos. Y en mi experiencia propia, algo que he sentido últimamente y que he sentido durante muchos años, es que sí, he condicionado mucho la oración
simplemente pensando de que la tengo que hacer porque la sociedad me lo dice que lo debo hacer, o porque mi religión me dice que debo hacerlo para ganarme un paraíso. Y perdí esa conexión, ¿sabes? La perdí y estoy sinceramente tratando de volver a reencontrarme porque quiero entregarme a la oración, que en el momento que la haga, yo la hago porque quiero estar en mi estado de presencia, porque me quiero conectar con ese creador, porque me quiero conectar con mi yo superior, porque me quiero conectar conmigo misma y me quiero conectar con la divinidad que hay en mí. Entonces, así como tú lo has dicho, hay mucho miedo que he sentido, no sé si lo has sentido tú, y Sí, claro, mucha condición hacia la oración. sí, claro, es miedo y aparte de eso hay una presión social. Por ejemplo, aquí en Emiratos Árabes Unidos, cuando es el momento de la oración, suena el adán en toda la ciudad, en todas las ciudades, en todo el país. Entonces, ¿qué pasa? Que tú estás en el mall, por ejemplo, y tú ves como todo el mundo entra a las salas de oración y tú ves como todas las personas están rezando y mucha gente está mirando quién entra, quién sale, dentro, o sea, en el estado de oración. Sí, Porque es una costumbre, pero no significa que estemos realmente conectados. Y muchas veces lo que nos toca hacer, o el camino que usualmente tomamos, es que nos alejamos de la oración para poder volver a ella desde otro lugar. Pero es necesario muchas veces salir y dejar de hacerlo hasta que se limpien las memorias, se limpie el hábito, ¿no? De hacerlo por costumbre, por temor, inclusive a veces, si no sé si tú tienes una DAN, que cuando suena la DAN uno siente como, ay no, ya como que la tarea. Desde el momento en que uno escucha la DAN ya siente como una angustia, ¿no? sí, De que me toca hacer la tarea. Y eso es lo que no permite que conectemos con la oración. sí, Ahora, la palabra salah significa conexión. Y tengo entendido también que, bueno, he escuchado que en otras religiones también, cuando traducen la palabra oración, también significa conexión. ¿Qué es realmente lo que estamos haciendo cuando estamos haciendo la oración? Pues lo primero es que voy a explicar cómo nosotros estamos divididos en tres. La primera parte de nosotros, de lo que llamamos nuestra mente, está dividida en dos y hay algo superior sobre eso. La primera parte es el consciente. El consciente es el que toma las decisiones, el que inicia, ¿no? El que decide la dirección hacia dónde vamos a ir y es el que está en este momento concentrado, pensando y dando esta charla. Está el subconsciente, que es donde guardamos todas las memorias de la niñez, de vidas pasadas, lo que hemos absorbido del ambiente familiar, de nuestros padres, de nuestros ancestros, etcétera. Inclusive lo que vemos en la televisión, de lo que escuchamos. Cuando nosotros escuchamos la radio, música, y cuando vemos televisión, el subconsciente no diferencia qué es nuestro y qué es lo que está viendo o lo que está escuchando. Por lo tanto, toda esa información se queda grabada dentro de nosotros. ¿Okay? Es lo que en Ho'oponopono llaman el niño interior, que es lo que hay que sanar, ¿ok? Para poder, porque es el que guarda la información. El consciente es, cuando ya lo expliqué, es la parte de nosotros que está atenta, alerta y realmente tiene poca, eh, no maneja tanta información, muy poca información. La información que muchas veces sale viene del subconsciente, ¿no? Que llega al consciente viene del subconsciente. Y está el supraconsciente, que es lo que llamamos el yo superior, que es la parte de nosotros que está fuera del cuerpo y es la parte divina de nosotros, es la chispa divina y es la que se conecta con la fuente, con la divinidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando estamos en estado de oración? En cualquier tipo de oración, no solamente la oración de una sola religión. Cuando estamos en una oración, la conexión, la palabra conexión, lo que significa es conectar estas tres partes. ¿Ok? Centramos nuestra atención, entonces el consciente queda básicamente solo comandado a hacer ciertos rituales. El consciente es el que está al mando de hacer los rituales. Lo que estamos repitiendo son palabras que tienen una carga energética supremamente potente.
Ujú. Porque todas las palabras, en todos los idiomas, si nosotros, no sé si han visto el ejercicio del agua por la compañía IKEA, o han visto el experimento del agua. Cuando yo tomo agua y leo ciertas palabras al agua, depende de la calidad de las palabras que yo le lea, este agua va a reaccionar. Y cuando analizan sus moléculas, van a ver si son moléculas, si son palabras buenas, van a tener una forma armónica. Parecidos de ¿Sí? las plantas, el ejercicio de las Eh, plantas. el ejercicio de las plantas, claro, porque nosotros sí todo está compuesto por agua. Claro. Entonces, nuestras moléculas se ven afectadas por las cosas que decimos. Entonces, nosotros al repetir ciertas oraciones, ciertas palabras que han sido inspiradas de la divinidad de Dios a un profeta o a un maestro, lo que sucede es que esas palabras tienen una carga energética. Y esa carga energética limpia el subconsciente. Según el Ho'oponopono, nosotros venimos al mundo a limpiar el subconsciente, porque nosotros somos como un espejo por el cual atraviesa la luz divina. Y nosotros estamos opacados por todas las memorias, por todos los pensamientos que tenemos incluidos en nuestro subconsciente, que al decir ciertas palabras que son como mantras, nosotros empezamos a purificar. Entonces, hay varios hadices o dichos del profeta, y esto está en todas las religiones, que las oraciones limpian los pecados. ¿Pero qué son los pecados? Esa es otra pregunta que nos deberíamos hacer. Los pecados son interpretaciones, son juicios y son memorias que nos llevan a actuar de cierta manera, sí, porque tenemos una percepción de la realidad. Por eso hay una gran dua del profeta Mohammed que decía: oh Alá, muéstrame la verdad tal y como es y ayúdame a seguirla. Y muéstrame la falsedad tal y como es y aléjame de ella. ¿Por qué? Porque la realidad no es lo que vemos aparentemente. Hay algo que subyace. Entonces, los pecados en realidad son memorias, son juicios, y las memorias generan juicios y generan una serie de pensamientos al respecto de una situación que nos hace actuar de cierta manera, nos lleva a actuar de cierta manera. Entonces, el pecado en realidad es el juicio y es todo eso que tenemos guardado en el subconsciente que no es de beneficio para nuestro crecimiento espiritual. Al borrarlo o al orar o al rezar, nosotros estamos en un proceso de borrado y de alineación de estas tres partes de nosotros: el subconsciente, el consciente y el supraconsciente. Al hacer esto, permitimos que la luz divina descienda sobre nosotros. ¿Ya? Ese es el propósito. Al alinearlos, se abre la coronilla y entra la luz. Claro. ¿Sí? Entonces, en realidad, los actos de oración son conexiones y se utiliza o se hace repitiendo ciertas palabras con una carga energética potente y en ciertos momentos del día. ¿Creerías que la meditación también es una forma de oración? Porque Claro, porque también hay una alineación. claro. Hay una alineación. Pero hay mucha gente que dice: no, es que yo en el salá no llego, no me conecto. Porque el salá no es una meditación, aunque algunas personas quieran decir que lo es. El salá no es una meditación porque en el salá tú estás repitiendo. Uh-huh. De hecho, meditación en árabe se conoce como muraqaba, que es otra palabra, no es salá, que se podría traducir como observación. Entonces, el profeta solía practicar meditación y luego le llegó la revelación del Islam. El Salah no es una meditación y nosotros es ideal que una persona practique meditación independientemente de si practica el Salah o no. Claro. Aunque la persona rece 5 veces al día, la meditación es otra cosa que también la meditación tiene otro... La oración tiene el propósito de limpiar. La meditación tiene el propósito de recibir información. Uh-huh. ¿Sí? De calmar la mente, de calmar los pensamientos, pero llega a un estado en que las personas empiezan a canalizar. ¿A través de la meditación o de la oración? De la meditación. Uh-huh.
a través de la oración la gente no recibe. Porque en la oración la persona está limpiando. No hay un solo instante de silencio en la oración. O sea, entras en un estado de purificación al hacer la oración. Y de hecho, es tanto la purificación que hay un hadith que dice, quien haga una oración en el salat, quien muera entre oración y oración, está limpio y entra al paraíso. ¿Qué significa eso? O sea, metafóricamente hablando, que la persona ha purificado, ha limpiado lo que tenga que limpiar dentro de una hora, o sea, entre un lapso de hora en la que hace la oración y la siguiente. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es que el salat o la oración, cualquier tipo de oración, no es una meditación. Por eso no tiene el efecto de una meditación. Y nosotros, es recomendable que una persona medite, ¿sí? Independientemente si es el salat, o sea, si es una persona que es el salat, debería digamos, para ayudarse a su despertar espiritual, la meditación es fundamental. Claro. Entonces, no, es otro tipo de ritual. Pero entonces al hacer la oración tenemos que estar conscientes de lo que estamos haciendo y intencionarnos de una manera en que al entrar en la oración, pues entremos con una intención pura de que no vamos a complacer a nadie, no vamos a entrar a hacer la oración simplemente porque tengo miedo, sino que lo hacemos en estado porque sabemos que vamos a purificarnos a través de ella. De hecho, el primer paso para la oración, después del vudú, que eso es otra cosa que quiero hablar porque se utiliza el agua y el agua tiene un efecto purificador tremendo. El primer paso de la oración es hacer la intención. Pero, ¿qué pasa? Que nosotros nos hemos quedado con el concepto que hacer la intención es decir, ay, voy a rezar el Dohor, voy a rezar el Asr, voy a rezar el Maghrib. Y bueno, obvio, eso también es parte de la intención, pero eso no es la intención, no es de lo que se trata. Claro. La intención significa de qué lugar de mí viene este acto. Voy a dar un ejemplo. Si yo tengo visita en casa y son todos musulmanes y es momento de la oración. Y esto es algo que yo soy convencida que mucha gente se puede identificar. Entonces, la gente suele rezar en la misma sala juntos. Entonces, empiezan las personas a pensar. Empezamos todas las personas a pensar, ay, nos toca hacer sunna, porque ya la otra persona hizo sunna, y qué van a pensar si no hago la sunna. Usualmente lo que hacemos es que cuando estamos frente a las personas, hacemos oraciones más largas, porque de pronto quedó muy cortita, entonces, ¿qué van a decir que yo no hago la oración bien? Sí, y eso es algo muy común. Entonces, ahí ya estamos viendo de dónde viene la intención. Claro. ¿Ves? Por eso es que la oración del que llaman ley de la madrugada es una de las que más se recomienda. ¿Por qué? Porque a esa hora nadie te ve. Entonces, realmente levantarte en medio de la noche, o sea, es un esfuerzo que la persona hace porque realmente lo quiere hacer. Entonces, es importante entender que la intención no es solamente pensar, voy a hacer la oración obligatoria o voy a hacer la oración voluntaria o voy a hacer la oración del Magreb. No, la intención es desde qué lugar estoy haciendo esta intención. Y sí, y yo sé que es difícil porque yo vivo en una sociedad musulmana y sé que es complejo. Sí. A todos, o sea, es supremamente complejo. Entonces, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es pausar y hacer un reseteo de la intención. Uh-huh. Y lo podemos hacer a través de, o sea, ¿cómo podemos hacer ese reseteo? ¿Simplemente intencionándolo, o sea, pensándolo, o podemos utilizar el agua para purificar la intención? Se puede hacer simplemente con unos segundos de silencio en el cual uno le pida a Dios, a la divinidad, que le limpie la intención, que le ayude a limpiar la intención. Claro. ¿Ok? Entonces, esto es fundamental. Y entender que yo estoy haciendo un ritual. Entonces, cuando yo hago cualquier tipo de ritual, en donde yo prendo una vela, donde yo hago un tipo de cualquier ritual, cómo yo me entrego a ese ritual o a esas palabras que estoy repitiendo. De la misma manera, debo entregarme
a ese ritual que estoy haciendo que es absolutamente sagrado. Pero no porque Dios esté con un lápiz a ver quién hizo la oración y quién no. No es eso. Es que yo estoy a punto de hacer descender sobre mí energía muy poderosa. Claro. Y si nosotros llegamos a practicar esto, que yo sé que toma tiempo, podemos llegar a entender por qué los sahabas, los compañeros del profeta, cuando rezaban entraban en otras dimensiones. Hay historias que cuentan que los pájaros se podían posar sobre sus cabezas. O sea, estaban tan estáticos que los pájaros los confundían por árboles. Y cuando tenían que hacer algún procedimiento, no sé si tú has escuchado esa historia, Me acuerdo que la escuché de ti, que quedé fascinada, wow. decían, ok, espera que entre en la oración para que me hagas este procedimiento. En esa época no existía la anestesia, entonces la pregunta que yo le hacía a mi esposo hoy es, ¿tú crees que esto solo le pasaba a los compañeros del profeta y a nadie más? Todos podemos entrar en ese estado. Todos podemos, pero tenemos que cambiar la intención. Y yo personalmente entiendo lo que es, yo he dejado la oración y lo he hecho por eso, lo he hecho porque no puedo más con la hipocresía. Sí. Y hay una necesidad profunda de dejar, y yo pienso que es saludable hacerlo para que se limpie la memoria del mal hábito. Así es. Quería mencionar algo del agua. El agua tiene un poder purificador tremendo, tanto a nivel físico como a nivel espiritual. En Ho'oponopono se utiliza una técnica que es escribir en un papelito o en papelitos, diferentes papelitos, las diferentes cosas que queremos borrar, las memorias que queremos borrar, memorias con respecto, por ejemplo, quiero obtener paz interior. Entonces tú escribes paz interior. Quiero tener una mejor relación con el dinero y la abundancia. Entonces tú pones abundancia, dinero, ¿no? Quiero tener una, y se trata de poner en positivo. Si no hay de otra y hay que escribir algo como solucionar el problema con mi madre, está bien, ¿sí? Pero bueno, el caso es que nosotros tomamos todos estos papelitos, los doblamos y los ponemos debajo de un vaso con agua, un Todos, vaso abierto, los papelitos debajo del vaso, pero todos juntos, separados. claro. O tiene que Sí, estar sí. separado. Los papelitos los cierras Ujú. y los pones debajo del vaso todos mezclados. Okay. O puedes poner varios vasitos en diferentes partes y poner varios papelitos, por ejemplo, unos papelitos aquí mejor, ¿no? También puedes poner un papelito en blanco con la intención de que la divinidad borre todo lo que tenga que borrar, todo lo que tenga que ser borrado. ¿Qué es lo que se va a borrar? Las memorias, que es lo que llamamos, es lo que debemos entender que realmente son los pecados. Son las memorias, es la información que no me sirve y que me hace actuar y que me hace juzgar los juicios, las mentiras, las memorias que yo tengo con respecto a situaciones y que hacen que esa situación se manifieste en mi realidad. Por ejemplo, creencias falsas. Las personas que tienen problemas con la abundancia es porque tienen creencias de escasez. Claro. Entonces, al poner estos papelitos, ¿qué pasa? Debajo del agua, el agua absorbe y el agua hay que cambiarla mínimo 2 veces al día. Y han habido, yo no lo he visto personalmente, pero han habido casos de personas que comentan que el agua hasta produce burbujas porque está en pleno. Entonces, entendamos que el agua tiene un poder purificador tremendo. Entonces, ¿qué pasa cuando la persona se hace el vudú? Y hay un hadiz que dice que el vudú limpia todos los pecados. Cuando uno se lava la boca, los pecados de la boca. Cuando uno se lava la nariz, los pecados de la nariz. Cuando se lava los ojos, la cara, los pecados de los ojos. Los pecados de las manos. ¿Qué son? O sea, los juicios que están asociados con todas las partes de los sentidos. Claro. Y las acciones.
Es que el agua ha jugado un papel muy importante en la historia de las religiones, a través de la historia. Inclusive también tenemos el bautismo. El agua en algunas religiones es utilizado para personas que quieren renovarse y entrar de nuevo al camino del Señor. Me acuerdo, Exacto. el año pasado me enfermé un poco y una señora, ella es de Pakistán, pero es musulmana también, eh, em, cada 2 semanas me entregaba un jarrito con agua y me decía, bébelo. Y yo le dije, pero es agua, yo tengo agua. No, no tienes que beberlo porque esto es sagrado. Y ella lo que hacía es que recitaba la Al-Fatiha, y ella es una persona muy, muy religiosa, o sea, en el sentido de que es súper conectada con su creador y con la comunidad, en fin, y me la entregaba. Y mi mamá, de hecho, también me trajo el año pasado, cuando ella vino, me entregó una botella de agua. Y yo le dije, mami, que tiene la botella. No, no, Mari, tienes que tomártela tú y Nico. Y yo, bueno, me la tomé y ella me dijo, no, es que el Padre me hizo una oración especial, tiene el Padre Nuestro y esto es sagrado. Y yo le dije, bueno, la importancia del agua, ¿cierto? Con palabras Claro. que salen del amor, porque la persona que me dio el agua, o sea, tanto como mi mamá como la señora, son personas que me quieren y quieren lo No, mejor. y la información que recibe el agua es potente. Claro, O sea, en el Islam hay muchas, y hay muchas rituales de leer en el agua para lavar y purificarse inclusive de temas de muy baja vibración como la brujería. claro. Entonces, porque el agua absorbe la información. Entonces, así como el agua absorbe la información de las memorias que están debajo del vaso, que las capta de ti, el agua las absorbe, por eso tienes que descartar ese agua. De igual manera, cuando se recitan palabras de poder, de alta vibración en el agua las capta y al consumirlas te modifican eh, tu genética espiritual No, y y sabes, hasta física. sabes que también he escuchado últimamente que hay personas que antes de consumir el agua, personas que no siguen ningún culto religioso y otras que sí siguen alguna religión, ellos recitan algo en el agua antes de tomársela, porque quieren purificar el agua, porque obviamente el agua que consumimos puede que no esté purificada al 100%, de pronto tenga unos gérmenes que pues, le hagan daño a nuestro organismo, pero sí he escuchado mucho que las personas purifican esa agua antes de tomársela. No solamente gérmenes, sino que el agua ha estado expuesta a todas las personas que de pronto sí son botellones que la han transportado, a la energía de esas personas, a la energía de la casa, a la energía cuando tú estabas al lado del agua y estabas hablando por teléfono y de pronto no estabas siendo muy amable por teléfono, toda esa información está en el agua. Por eso, antes de consumir los alimentos y antes de consumir agua, se debe hacer una bendición. Ujú. En realidad, todos estos rituales que nosotros aprendemos no son en vano y nos podemos reconectar con ellos, pero desde otro lugar, Sí, ¿sí? Porque es que el problema es que estamos muy, como hemos aprendido a hacer estos rituales de una forma muy desconectada de lo que realmente es. Y ya empezamos a entender que Dios no es ese Dios que nos pintan. Entonces empezamos a desconectarnos de todos estos rituales porque pensamos que no tienen sentido hasta que entendemos de lo que realmente se trata. la- De lo que realmente se trata es de algo, hay que entender, o sea, lo que en verdad empecemos que empezar a cambiar es nuestra percepción de Dios. así es. Que Dios no es un ser con emociones. Dios es el todo y nosotros hacemos parte de ese todo. Y nosotros somos una manifestación de ese todo. Nosotros somos un espejo en el que ese todo se ve desde un ángulo. Y el todo creó un sistema y ese sistema nosotros somos co-creadores y lo llevamos a cabo. Tenemos que cambiar esa percepción del creador. El creador es el todo y él creó un sistema perfecto. Y ese sistema nosotros lo utilizamos para co-crear. Y en realidad, todo lo que nosotros vemos es nuestra propia creación. La intervención de él en nuestra creación ya es mínima. Él sigue sosteniéndonos. Si él nos deja de observar, desaparecemos. Pero nosotros estamos creando nuestra realidad.
Llegar a Él es realmente llegar al vacío y al silencio, experiencia la cual no puedo hablar en primera persona porque no lo he experimentado, pero sé que me acerco a la idea, me acerco al concepto de que llegar al vacío, la oscuridad total y el silencio. No es llegar a donde un ser que te va a hacer preguntas y te va a decir por qué no hiciste o por qué sí hiciste. Porque todo lo que hagamos o dejemos de hacer es solo en pro de nuestro beneficio. Y muchas veces dejar de hacer algo, muchas veces es mejor detenerse y dejar de hacer ciertos rituales que aparentemente son buenos y si no están viniendo desde un lugar limpio, porque nos hacen daño. Un buen acto nos hace daño y a veces dejar de hacer ese buen acto nos puede purificar y nos puede limpiar. ¿Qué piensas de la oración en masa? O sea, imagínate la oración contigo mismo, tú sola en tu habitación, pero ahora la oración con muchas más personas. O sea, imagínate que la energía está fluyendo cuando tú solamente estás orando, ahora con muchas más personas. ¿Cómo la energía fluye? Yo tuve la oportunidad de ir a una meditación de musulmanes que estaban haciendo salawatun nabi, que es mandarle salá al profeta en silencio. Y lo que yo experimenté, no te puedo decir con palabras exactas, excepto que era pura energía. Era una corriente energética, el cuerpo me vibraba completamente. Yo sentía la vibración. La oración, imagínate que la oración se dice que es 27 veces más poderosa en congregación. Pues porque yo uno mi energía, somos energía. Y cuando nosotros estamos recitando estas palabras, tenemos que entender que lo que nosotros estamos recitando es de un poder de bomba atómica. Claro. No nos alcanzamos a imaginar el poder que tiene lo que nosotros estamos moviendo energía. Entonces, si yo estoy moviendo energía y tú estás moviendo energía, imagínate que las personas estuviesen conectadas. Sí, así es. Nosotros nos alimentamos. Nuestro campo electromagnético llega a 5 metros alrededor. Si yo estoy al lado de una persona, hombro con hombro, pie con pie, y todos juntos, mi campo electromagnético se mezcla con las personas que están uno al lado. Por eso es que nosotros nos despedimos hacia la derecha, hacia la izquierda. En realidad estamos A los enviando salam y purificando al de al lado y al del otro lado. Sí. Y por eso es importante acercarse un poco, ¿no? Quedar Sí, claro. juntos para que, bueno, no sé si tenga un significado metafísico, pero me imagino que sí, al juntarse es donde más se sienten esas vibraciones de que Por tenemos. eso es que, por eso es que cuando nosotros estamos atravesando nuestra sombra, que duramos años, años haciéndolo, no sé cuándo termina, es tan difícil rezar en congregación y tener que aguantarte a la de al lado con su olor, con sus movimientos, con los sonidos. O sea, a mí particularmente me cuesta muchísimo rezar en congregación. Hay personas con las que no me siento cómoda rezando. Es tan difícil porque yo me estoy conectando con la energía de esa persona. Y si no puedo con mi propia energía, ahora imagínate con la energía del al lado. Es O sea, como volverse uno, es volverse uno sí, solo, y volver a lo que somos, un exacto. recuerdo también de lo que somos, que no somos esto. Exacto. Y entonces se produce una energía, de hecho han habido fotos donde muestran, por ejemplo, cuando las personas hacen tawaf alrededor de la Kaaba. La energía es como una espiral. O sea, la energía que se produce es tremenda. De hecho, eh, el poder de la oración, no tenemos conciencia de lo que es, pero si nosotros estamos pidiendo desde un punto de escasez, en que nos creemos inválidos, minusválidos, débiles, pobres, escasos, al estar pidiendo y enfocándonos en eso, o sea, cuando por ejemplo hacen las peticiones de, ay, Allah, que Allah nos dé abundancia, tú escuchas a todo el mundo, amén, así como con potencia. Ujú. Se está aumentando la escasez, porque estamos poniendo toda nuestra energía, entonces la oración no nos está dando beneficios, sino nos está dando lo contrario.
pero es porque nuestra intención ya lo hablamos. Y también la atención, en lo que ponemos la atención, en el momento que estamos manifestando, es como magia, es magia lo que estamos haciendo, pero nosotros estamos utilizando esta magia para poniendo la atención en lo que no tenemos. Nosotros estamos magnificando lo que no tenemos y está haciendo un hueco mucho más grande. Claro, inclusive también estaba leyendo que al momento de uno hacer alguna oración, uno tiene que empezar como por el colectivo, por empezar por la humanidad, por todos y luego volver a ti, a lo individual. Porque de hecho esto lo estaba hablando con el otro día con alguien que el regalo más bonito que tú le puedes dar a una persona es orar por ella, porque tú le estás enviando amor y qué más acto de amor es enviar energía positiva, vibración alta, no sé, enviándole como, inclusive visualizándotela a esa persona, enviándosela también. A mí eso me parece genial, me parece muy lindo. De hecho, cuando tú haces una oración por otra persona, los ángeles dicen amén y a ti también. ¿Qué pasa? Que cuando yo hago una oración por otra persona, la oración pasa por mí primero. Claro. Al hacerla por los demás, o sea, de hecho, una de las formas más rápidas de ascender espiritualmente es rezando, repitiendo por los demás todo lo que queremos para nosotros. ¿No? Algo que es supremamente dañino, y esto es clave, es decir de la gente, ay, pobrecitos. Porque cuando yo siento pesar, lástima, por una persona, estoy afirmando y reafirmándola en su miseria y no la estoy ayudando, de hecho la estoy estancando más a que se quede ahí. ¿Cuándo qué? ¿Repite eso nuevamente? Cuando siento pesar, lástima y me refiero a una persona, ay pobrecita, la estoy reafirmando en su miseria. Porque le estás afirmando al universo lo que ella es. Yo lo que tengo que hacer es visualizarla feliz, saludable, libre de problemas. Wow. Sí, y realmente la quiero ayudar. Entonces, alimentar el victimismo es fatal. Creernos salvadores, quedarnos pegados en el teléfono y creernos salvadores y creer en las causas del pobrecito y, ay, qué tragedia, hay que ayudarlo, es fatal, es detrimento para la salud espiritual de la humanidad. Por eso es que una gran técnica de la gente, de los enemigos que no quieren que nosotros nos conectemos, es llenarnos de información negativa en la televisión que cause empatía y lástima. Claro. Y nosotros al pobrecito, 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 ahí sí hagamos una recolecta, ahí sí estamos reafirmando la situación difícil de ese grupo de personas. Ese también podría ser un tema que podríamos hablar en un próximo video, sobre cómo las redes sociales, inclusive las noticias, transmiten, bueno, noticias, valga la redundancia, negativismo, y cómo eso nos afecta, y cómo afecta al colectivo también. Claro. Nosotros lo estamos creando, si no está en nuestra realidad, está dentro de nosotros. Claro. Somos co-creadores, ¿no? ¿Somos creadores o co-creadores? Somos co-creadores. El creador es el creador el que nos creó a nosotros, el creador principal. ¿Será que también no sé si has escuchado este dicho que dice, cada persona es un mundo? Lo somos un universo inclusive. De hecho, la percepción que yo tengo de ti es mía. Y el juicio que yo tengo sobre ti es mío, no eres tú. Es como yo te veo, como yo te percibo según mis creencias. Al liberarte a ti de mis creencias, al liberarte a ti de mis juicios, te dejo ser libre tú y me dejo libre a mí y borramos esas memorias. De hecho, a lo que debemos llegar es al no juicio. Al no juicio. Claro, porque a juzgar a otros nos estamos juzgando a nosotros mismos. Exacto, y es que la persona que yo creo que tú eres no es verdad, es mi creación de ti. Tú existes en mi realidad, en mi universo, en mi mundo, y yo te he creado y te he puesto una imagen. Por eso es que tú cuando escuchas conversaciones y hablas con otras personas,
te das cuenta cómo varias personas pueden tener una imagen completamente distinta de la misma persona. Y esa persona no es nada de eso. Porque es lo Eso que se, de ella. eso se asemeja a cuando Abu Bakr hablaba de Dios y decía, todo lo que pienses de él no es eso. Nosotros igual. Todo lo que tú pienses de mí, yo no soy eso. Todo lo que yo piense de ti, tú no eres eso. Todo lo que yo piense de mí misma, no soy eso. Nosotros somos nada, somos el silencio absoluto. Me recuerda en mi primera, bueno, mi primera e única regresión, cuando mi abuelito me habló, él me dijo, eso que dicen de Dios, eso no es. Y ahora me lo estás reafirmando tú. Inclusive, Sí, no solamente de Dios, sino todas las personas. sí, no es eso. Entonces, entre más juicios tengamos, más atados tenemos a las personas. Desatarse. Y eso sirve, para eso sirve el borrar, para eso sirve los mantras, que el dhikr. El dhikr es lo mismo que el salah, por eso es que al salah se le conoce como ad-dhikr, porque en realidad de lo que se trata es de limpiar, de borrar, de ocupar la mente trayéndola al presente y repitiendo palabras de poder, palabras mágicas que borren memorias. Realmente la elevación espiritual no es elevación, es limpieza y no es convertirse en nada, es volver a nuestro origen. Claro, recordar, Yo recordar tengo lo un que niño de 1 año y veo como mi hijo se sienta supremamente erguido porque él no tiene cargas todavía. Cuando empezamos a cargar peso sobre nosotros, empezamos a encorvarnos. De hecho, se dice que las personas mayores son encorvadas no por viejas, sino por todo lo que cargan al nivel emocional. Pero él se sienta supremamente erguido, porque él todavía está libre. interesante, interesante. ¿Sí? Entonces, yo cuando lo veo es volver a él, a ser como él. Los niños no juzgan a las personas, sí, les puede sorprender una persona diferente, porque nunca han visto a alguien así, pero no juzgan. Hay inocencia en eso. Hay inocencia absoluta. El niño no juzga, ay, este juguete es más caro que este. Ellos juegan con una caja, con una botella y les parece hasta más divertido que un juguete. De hecho, hay un experimento que colocan a un niño, le dan un juguete y le ponen un objeto cualquiera, una fruta inclusive, o de pronto un control, y el niño no va al juguete, va al control, o va a la Sí. fruta, o va al otro objeto. Porque en ese momento, en esa etapa, los niños no ven diferencias. Simplemente No, ven a lo que más les atrae. exacto. Entonces, de lo que se trata es de limpiar y de alinear nuestros 3 seres, mi subconsciente, mi consciente y mi supraconsciente, para recibir la luz divina. Así De es. eso se trata. Es todo lo que no tiene misterio. Claro. No nos hace más buenos, no nos hace más elevados. No, no, no. De hecho, nos puede estar haciendo un daño tremendo y puede ser supremamente perjudicial si no entendemos la importancia de limpiar la intención Sí. y de entender qué es lo que es realmente la intención. La intención es cuando, por ejemplo, yo te voy a decir algo, pensar de qué lugar está viniendo ese comentario, qué quiero obtener. Quiero manipular, quiero hacer que tú hagas algo, quiero herir, Quiero demostrarte lo que soy. quiero demostrar de dónde viene ese comentario. O es inofensivo. Eso es la intención. Entonces, si lo ponemos en el caso de hacer una oración, ¿desde dónde viene? No nos confundamos con el hecho de que sea 5 veces al día, no nos confundamos con estas cosas ay, que la obligación, o sea, yo personalmente prefiero no hacerlo si lo estoy haciendo si lo quiero hacer desde un lugar de me toca, porque sé que no me va a beneficiar, sé que al contrario voy a alimentar una máscara, un personaje.
el que reza y para que la gente lo vea. Dejar la hipocresía. Dejar la hipocresía con los otros y con uno mismo, porque al final nos estamos hiriendo, nos herimos y nos perjudica. Entonces, por eso es que en el Corán dice que todos los seres, los animales inclusive tienen su forma de hacer salah, porque no es todo el mundo lo hace igual. Dejar de pensar que solo los musulmanes tienen salah, todas las personas, no, toda la creación tiene salah, tiene una forma de conexión. Sí, yo creo que también algo que en mi experiencia me ha ayudado mucho a reconectarme y, como tú dices, olvidar y volver a purificar mi intención para nuevamente hacer el salat es ir a la naturaleza. La naturaleza es la que más está conectada con el creador, bueno, acá, pero me ayuda muchísimo, ¿sabes? Me ha ayudado, me encanta quitarme los zapatos, colocarlos en los pies así, sin zapatos, en la arena, en la grama, abrazar a los arbolitos, porque me reconecta, Claro, me recuerda lo que soy, sí, qué es lo que tengo que limpiar, qué hay en mí, o sea, qué necesito purificar, o sea, Clary, ¿qué es lo que te pasa? Suelta. sí, claro, totalmente. No sé, Entonces, como tú has ido a la naturaleza, ¿qué, qué es lo que te ha ayudado últimamente a ti a reconectarte? O sea, borrar la eso. naturaleza sin duda alguna, Ujú. la naturaleza sin duda alguna, hasta inclusive la brisa, el salir del aire acondicionado, el salir del concreto y de entrar en una conexión con la naturaleza, aunque sea con la brisa, al aire libre, al fresco, como le llaman. Tiene algo, el ver la luna, el ver las estrellas, que se ven muy poco, el ver el sol, el ver las nubes, o sea, el tener una visión de la naturaleza, los árboles, la grama, el agua. Tiene algo en mí que me pasa increíblemente y es que me quita la tensión corporal, los dolores del cuerpo. Los dolores de la acumulación de emociones y de pensamientos y no de tensión. Te entiendo completamente, a mí también me pasa igual. Y sabes que el agua, no sé si te haces baños de agua de sal marina, sí, Mm, también me mm, ayuda muchísimo en las mañanas. Siempre me intenciono cuando utilizo la agüita de sal, porque obviamente aquí no tenemos playa. Si tuviese playa me iría. De hecho, mi abuela, cuando ella estuvo enferma un tiempo, el doctor le decía, tiene que ir al agua, dile que se meta al agua, que tiene que sacar todo eso que tiene adentro. Recuerda mucho. Y a mí me encantaba el agua, pero bueno, como no tengo agua de sal aquí con el mar, el agüita de sal marina me ayuda. sí, claro, claro, es fundamental. Entonces, reconectar con el agua, reconectar con la intención, entender qué es lo que estamos haciendo, si sea un Padre Nuestro, eh, lo que sea que estemos recitando, que estemos haciendo un rosario, las personas con cada una con su religión, con su camino, con sus métodos, nos lleva al mismo punto. Todo es válido. Todos tienen un camino diferente. Todo es una herramienta, cada uno es una herramienta. Y tienen un poder tremendo. Entonces, no desestimar ese poder. Así es. Porque hoy en día sí estamos muy pendientes del crecimiento espiritual, pero lo que pasa es que como los padres, los curas, los sheikhs, los rabinos, no nos están dando las respuestas. Pero entendamos que son humanos, que ellos no tienen todas las respuestas. No les corresponde a ellos darnos esas respuestas, nos corresponde a nosotros buscar esas respuestas. Entonces estamos desestimando muchísimo la religión. Y la religión, aunque hay muchas cosas manipuladas por el hombre, la religión no es eso. Las religiones no son eso. El mensaje original es de inspiración divina y tiene poder, Así es. ¿sí? Pero no poner la responsabilidad de mi guía y de encontrarme con Dios al cura o al sheikh de la mezquita. No le corresponde a él. A él le corresponde encontrarse él con Dios. A mí me corresponde encontrarme a mí. Claro. Porque la respuesta está dentro de ti y cada uno Sí. sabe cómo buscarla. Nosotros mismos sabemos cómo buscarla. Pregúntale a tu yo superior, utiliza un péndulo. El péndulo es algo que es supremamente poderoso Incluida. y no es por el objeto,
no es por lo que contiene el objeto, no es el péndulo como tal, es tu energía que te responde a través de él y puedes conectar con tu yo superior y también con tu niño interior, con tu subconsciente, con Sí. ambos. Entonces, si tú le preguntas, eh, le haces preguntas de sí o no que estén dirigidas a autoconocerte, te vas a sorprender de lo que vas a encontrar. Y puedes... Inclusive a través de los sueños. A través de los sueños también te puedes conectar con tu yo superior. Claro. Por eso la istijara. Bueno, la istijara también se recomienda, haces 2 rakas después, antes de dormir y encontrar respuestas. Porque eso, Claro, de hecho hacer las 2 rakat de oración es voluntario. En la oración del istijara es increíble porque lo que pide es que se le revele al ser si eso que quiere hacer la persona es para su más alto bien, tanto en este dunya, en la vida más cercana, como en el futuro, como el ágira. Entonces, y eso es supremamente importante también cuando consultamos con el péndulo o cuando estamos conectando con nuestro yo superior, es siempre preguntar por aquello que es para nuestro más alto bien. beneficios. Y si es una decisión o algo que queremos saber que se relaciona con la familia, tenemos que también incluirlos a ellos en nuestra intención. Porque algo puede ser para mi más alto bien, pero no para mis seres queridos. Entonces tiene que ser, si es una decisión colectiva, tiene que ser colectiva la pregunta. Así es. Completamente de acuerdo contigo. Sí. Pues sí, eso es lo que queríamos compartir hoy sobre la oración. ¿Hay algo que quieras agregar? Yo creo que todo lo hemos hablado. Si alguien tiene preguntas, pues pueden contactarse con nosotras o dejarnos comentarios y nosotros con gusto las responderemos. Muchísimas gracias por estar otra semana con nosotros y nos vemos en el próximo video. Gracias a todos. Bye.